Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Primero que nada, gracias por la invitación a participar de esta actividad. El año pasado vine con Rosana y tengo la alegría de estar hoy acá para compartir, bueno, algunas cosas que puedo compartir. También agradezco mucho digamos, el motivo de este año, ¿no? Que de alguna manera acerca las neurociencias y la espiritualidad a la Ayurveda. Y como ya, yo digamos no estuve acá, pero en la mañana fui siguiendo algunas de las charlas por YouTube y ahora presencialmente, y bueno, ya habrán visto los que estuvieron en distintas charlas que son todas áreas del conocimiento que están interrelacionados porque los humanos somos uno, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra espiritualidad, y todo se interrelaciona, y con el medio también, incluso los microorganismos que son más que nosotros, somos como transportadores de microorganismos. Entonces, bueno, mi charla, Neurociencias de la Meditación, va a tener más o menos 4 partes. En la primera parte vamos a conversar un poquito de lo que fui aprendiendo en estos años sobre la meditación, luego lo que me ha llevado más tiempo sobre las neurociencias, y a lo que de alguna manera estamos trabajando más recientemente con Tamara Lieberman en su doctorado sobre el efecto de la meditación sobre el sistema nervioso y sobre nuestro bienestar, desde el abordaje, desde la psicología y las neurociencias propiamente dicho. Y bueno, así que entonces comenzamos. Les traigo al principio, digamos, como estábamos, les comenté recién acerca de la meditación. La meditación, como ya sabrán muchos de ustedes, no es la meditación, sino que hay muchos tipos de meditación y muchas experiencias, y que a su vez van a la experiencia personal que cada uno tiene en las distintas abordajes, filosofías y aproximaciones, ¿no? Pero me encantó traer a Soyen Shaku. Soyen Shaku fue un monje zen que fue el primero que trajo la meditación a Estados Unidos alrededor de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y comparte, su visión es que la meditación es como vivencial, ¿no? Como la pacificación de las aguas turbulentas, vertiendo aceite sobre ellas. No hay olas que rugen, no hierven espumas, no salpican salpicaduras, sino un espejo liso y brillante de inmensa dimensión. Y es en este espejo perfecto de la conciencia donde miríadas de reflejos, por así decirlo, van y vienen sin perturbar jamás su serenidad. Así lo vivía este monje, y en estas imágenes que le estoy compartiendo también en la presentación, en realidad fui invitando a la inteligencia artificial a que representara gráficamente algunas de las cosas que están, digamos, contenidas. Así que estos son dibujos, no son míos, son de DALL-E, que es una inteligencia artificial que está disponible en Internet para ello. Bien, también les traje este trabajo de Tersh y Matthew Sachet, Sparby y Sachet. Es un trabajo reciente y son investigadores que plantean la importancia de llegar a una visión común de qué es la meditación. Por la misma razón que yo les decía, hay muchas prácticas, hay muchas técnicas, y cuando uno hace investigación en estos temas, puede ver que a veces hasta los resultados pueden ser antagónicos. Y eso es porque las aproximaciones a veces son distintas, porque las técnicas son distintas. Entonces, el esfuerzo que hicieron estos autores fue en hacer un metaanálisis de muchas publicaciones y de muchos trabajos, y llegar a esto que es una definición que ellos proponen, y es que la meditación es al menos una de las diversas actividades intencionales de la conciencia, como observar, concentrarse, liberar, producir, imaginar, moverse, apuntaladas y unificadas por la actividad de la conciencia, es decir, de lo que se llama el metaanálisis, realizadas en un entorno que puede ser formal o informal. La práctica de estas actividades puede dar lugar a estados alterados de conciencia,
como por ejemplo el despertar, lo que se llama el despertar o la iluminación. Y estos estados, etapas y experiencias, o falta de experiencia, pueden estar motivados e interpretados dentro de marcos que pueden ser seculares o espirituales. O sea que ahí abarcan un poco todo el espectro, todas las posibilidades que implica la meditación. Y en ese esquema que está ahí es como que la representan a todos esos elementos que están interactuando entre sí, como son las prácticas en sí mismas. Interesante es que importa la intención y la motivación. Ahí está, ¿se ve el puntero? No, no se ve el puntero, pero es la flechita. Y eso está a su vez circunscripto en un entorno, en un contexto que puede ser secular o espiritual. Y entonces, hablando de ese despertar e iluminación, también está este texto tibetano que están estos dos investigadores, Daniel Goleman y Richard Davidson. Ellos han trabajado durante muchos años en justamente la neurobiología de la meditación y traen en este libro que se llama Estados alterados, la ciencia que revela cómo la meditación cambia el cerebro, traen este texto tibetano antiguo en el cual dice, bueno, eso justamente describe uno de estos estados a los cuales se puede llegar y dice que es así como un estado de desnudez, conciencia desnuda y transparente, sin esfuerzo y brillantemente vivido. Un estado de relajación, sabiduría sin raíces, fijación libre y cristalina, claro como el cristal. Un estado sin punto de referencia, amplia claridad empática, un estado abierto y los sentidos sin trabas. También es importante destacar que varios de los investigadores que han trabajado en la neurobiología o en las neurociencias de la meditación son personas que también han cultivado estas prácticas de meditación, como por ejemplo el doctor James Austin, que es un neurólogo, y publicó este trabajo sobre uno de los primeros trabajos que hay de estos temas sobre el Zen y el cerebro, hacia un entendimiento de la meditación y la conciencia. Y dice que en ese libro que la meditación ofrece un respiro, un alivio bienvenido para aquellos cuyas vidas están distraídas por la contaminación del pensamiento y la sobrecarga sensorial. Esto es muy como presente, ¿no? Hoy en día con los medios y con la tecnología. La meditación puede ayudar a las personas a alcanzar estados de conciencia más integradores en la vida cotidiana mediante mecanismos que modifican los procesos fisiológicos del cerebro. Y aquí empieza a aparecer el cerebro. Bien, y este autor es Kabat-Zinn. Kabat-Zinn es un biólogo molecular que estudiando en el MIT, en Boston, en Estados Unidos, comenzó a practicar meditación. Y posteriormente desarrolló un método de meditación un programa de manejo del estrés basado en la meditación, del inglés MBSR. Y eso es un programa de 8 semanas que implica actividades presenciales y actividades asincrónicas, que tiene, digamos, varias dimensiones y que él estudió por primera vez allá por los 70, 80, no, empezó por los 70, 80, pero en realidad esta es una publicación del 92, en el cual muestra justamente el efecto que tiene este entrenamiento en el MBSR sobre el estrés y la depresión. Y cómo lo hizo a través de test autorreportados que miden justamente los niveles de ansiedad y depresión, que son los que están en esa tabla. El test de Hamilton Rate, el Hamilton para escalar la ansiedad, Hamilton para escalar la depresión, otros que tienen que ver con la ansiedad, como el Beck y la depresión. Y bueno, y fíjense acá en esta tabla cómo se muestra lo que sería la situación al inicio, ¿no? Cuando se hace, digamos, el reclutamiento de los participantes.
Luego, en lo que es antes del entrenamiento, y fíjense, por ejemplo, este valor, como es la ansiedad, que está en 26,9, ese es el puntaje que da el test antes del entrenamiento, y baja luego del entrenamiento a unos 17,86, y cuando uno vuelve a hacer el test 3 meses después de haber hecho el entrenamiento de 8 semanas, el puntaje sigue siendo bajo, parece que hasta más bajo que inmediatamente luego del entrenamiento. Y algo similar pasa con la depresión. Fíjense acá tenemos 33, 31, 23 y 25. Es decir, que él evidenció por primera vez este programa y trabajó, de hecho desarrolló un instituto para el tratamiento del estrés en uno de los hospitales de la Universidad de Massachusetts. Muy bien. Hay una cantidad de publicaciones, yo no voy a traer todas, pero bueno, una de las cosas que más, como acaba de decir Kabat-Zinn, mostrar Kabat-Zinn, afecta la meditación es la respuesta al estrés, ¿sí? Y la respuesta al estrés es muy buena. Primero tengamos claro, porque uno habla en general del estrés, y lo piensa como algo malo, y la respuesta al estrés no es mala. Lo que es malo es qué pasa cuando el estrés persiste crónicamente y entonces hay un cambio en el organismo que afecta a todo el organismo. Entonces, es importante cuando hay situaciones de estrés prolongado, la modulación de la respuesta del organismo a ese estrés prolongado. Y justamente la meditación es una de las técnicas, es una de las estrategias que disminuye la respuesta del estrés y por otra parte también en el caso del estrés agudo también aumenta la velocidad de recuperación, ¿tá? Porque ¿qué pasa? Cuando uno tiene una situación de estrés, tiene una alarma, le late más rápido el corazón, se asusta, se contrae, sale corriendo, depende de cuál sea la situación, ¿no? Y bueno, normalmente uno después vuelve a la normalidad. Eso está dado porque nuestro organismo está de alguna manera influido por el cerebro a través de dos grandes sistemas que se dirigen desde el sistema nervioso central a todo el cuerpo, que son el sistema simpático y el parasimpático, y el simpático que se desactiva cuando tenemos una situación de estrés, pero luego se desactiva y también a la par se activa el parasimpático para lograr la recuperación digamos, del estado basal que teníamos antes, porque nosotros como seres vivos podemos mantener lo que se llama la homeostasis, que es la regulación, ¿no?, de todo nuestro medio interno, a pesar de que las cosas cambien afuera. Entonces, esta es una de los digamos, efectos y se vislumbra, por ejemplo, a través de la reducción de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, del cortisol, que aumenta cuando hay una situación de estrés. Pero también la meditación afecta determinadas regiones del sistema nervioso, y en este caso solamente le traigo esta cita en las cuales se ve que bueno, hay un aumento de la activación de regiones que tienen que ver con la interocepción, es decir, la percepción del propio organismo, y a su vez el control autonómico, que es el que recién veníamos hablando, como son la ínsula y la corteza cingulada, y esos diagramitas que están dando vueltas justamente eran para que vieran dónde está ubicado en el cerebro esas regiones. Esto es simplemente para mostrarles el interés que ha tomado este tema más o menos desde que empezó por los 70 hasta la actualidad. En la gráfica de la izquierda y arriba está publicada en el libro de Goleman y Davidson. Tienen el número de publicaciones año a año, o sea que cada puntito va a representar la cantidad de publicaciones año a año, desde los años 70 hasta el año 2016, y acá yo hice en estos días una búsqueda cortita, sin rapidita, en PubMed para ver lo que son el número de publicaciones anuales en los últimos años, y si viene una bajadita en el año 2023, vemos que hay realmente una especie de crecimiento exponencial de las investigaciones cuando juntamos las dos palabras, ¿no?, meditación y mindfulness, o meditación y neurociencia. Muy bien, así que entonces
inevitablemente caemos en las neurociencias, ¿no? Y me encantó traerles esta definición de un neurobiólogo muy importante, muy reconocido, lamentablemente falleció el año pasado, se llama Gordon Sheffer, y él define a las neurociencias como el estudio de las células nerviosas y células asociadas y la manera que se organizan para, en circuitos, entre ellas, y esos circuitos tienen como rol principal el procesamiento de la información que tanto viene del exterior como del propio organismo, y que de acuerdo a la experiencia previa, esa información es utilizada para definir, coordinar y ejecutar entonces los comportamientos más adecuados de acuerdo a lo que está pasando y cómo está el propio organismo. Entonces, ¿no? En este momento tal vez importa decir, bueno, a ver, estaría bueno que ¿puedo ser interactiva? Porque me gusta interactuar con... A ver, tenemos un sistema nervioso, todos tenemos un cerebro que sabemos que existe. ¿Y para qué sirve nuestro cerebro? Levanten la mano o digan nomás. Movimiento, perfecto. Movimiento, coordinación, control de movimiento. ¿Qué más? Percepción, yo soy mono, ¿cómo es? No tengo estéreo, me funciona solo el oído, así que pueden decir fuerte, así escucho mejor. Pensar, perfecto. Procesar emociones. Actuar. Ejecutar. Evaluar. ¿Qué más? ¿Qué más? Coordinar. Aprender. Recibir información. ¿Qué más? Guardar. Procesar. Todo eso, sí. Y más, digan más. ¿No? Podemos pensar, podemos sacar cálculos, podemos imaginar, podemos recordar. Podemos ser deportistas y correr, o músicos y tocar un violín, o podemos ir a un concierto y escucharnos y emocionarlos. Podemos estudiar, podemos dormir, todo lo que hacemos y lo que no hacemos también depende de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, y interactuando con el propio organismo y con el entorno. Y bueno, y en esto simplemente ahí le traía un dibujito, que es una imagen que en realidad representa la reconstrucción de todas las vías que hay que conectan distintas regiones del cerebro entre sí. Se llama tractografía. Hay mucha gente en la investigación que se dedica a estudiar justamente el conexionado de las distintas partes del cerebro en la tractografía. Y ese cerebro, como decía Sheffer, está formado por unidades, que son las neuronas. Y acá les traigo esos dibujos hermosos, son hechos por un neurobiólogo, que es el padre de la neurociencia moderna, está sentado ahí en su laboratorio. Él, digamos, falleció a principios del siglo XX. Se llama Santiago Ramón y Cajal, español. ¿Y por qué revolucionó las neurociencias? Porque propuso lo que se llama la teoría de la neurona, es decir, que el sistema nervioso está formado por unidades elementales, igual que el resto del organismo, como la piel con células epiteliales, el músculo con células musculares, el tejido adiposo con adipocitos. Las neuronas son las unidades elementales del sistema nervioso, y gracias a ellas es que todo lo que acabamos de decir y mucho más es que ocurre. Y también, bueno, a Ramón Cajal, que yo lo siento como mi abuelo científico. ¿Por qué? Porque él recibió como pasante, como estudiante, a Clemente Estable. Clemente Estable era un maestro y también fue después neurobiólogo, que hizo una pasantía a principios del siglo XX con Santiago Ramón y Cajal. Clemente Estable fue a la vuelta fundador de un instituto. En realidad, primero en un laboratorio, se transformó luego en un instituto. En este momento se llama Instituto Clemente Estable, que es donde yo me desempeño. Y él formó a quien fue mi tutor de doctorado. O sea que Clemente Estable es mi abuelo y Ramón y Cajal es mi bisabuelo, y bueno, ya sí lo quiero. Y entonces, les traigo también este texto porque muestra también otro estilo de hacer ciencia o de pensar la ciencia, incluso de otras épocas.
muy poético. Y ahí Ramón y Cajal justamente lo que hace es hacer una metáfora, ¿no?, de las neuronas, y dice que son las mariposas del alma. Y esas mariposas del alma que él dibujaba también, hoy podemos teñir de colores y observar en instrumentos que usamos en los laboratorios, como son los microscopios confocales. En este caso estamos mostrando una imagen de una de las neuronas más lindas que tiene el sistema nervioso. Así la dibujaba Clemente Stable, Ramón y Cajal, así la podemos ver en un microscopio confocal. Y también podemos hoy en día, a partir de otro tipo de microscopía, que es la electrónica, y a partir de cortes sumamente finitos del tejido nervioso, crear reconstrucciones tridimensionales y poder empezar a ver realmente cómo son las neuronas, cómo son sus procesos, cómo son sus ramitas, y cómo a su vez, en ese caso, en ese cilindro, están representadas las ramitas de muchas neuronas, cada una tiene un color diferente. Entonces vemos cómo se acercan unas a las otras y contactan entre sí. Y contactan en esos lugares que la expositora anterior, ¿cómo se llamaba? Paula, decía que son las sinapsis, ¿sí? Y son los lugares donde conversan una neurona con la otra. Eso ya lo mostraba Ramón y Cajal, a pesar de no tener microscopios confocal ni electrónico. Él mostraba que las neuronas formaban redes, como se ve en esa imagen. Hasta mostraba flechitas que indicaban el sentido, cómo fluía la información, ¿no?, en esos circuitos. Y eso hablaba de que además había comunicación, y de hecho en aquella época inventaron, junto con otros neurobiólogos, llamaba Sherrington, electrofisiólogo, el concepto de sinapsis, la unión entre las dos células. Hoy lo podemos ver con técnicas especializadas justamente como esos lugares donde dos procesos, dos deditos de cada una de las neuronas se contactan entre sí, se ponen en contacto, y en ese lugar hay sustancias que se liberan o corriente que pasa de una neurona a la otra, y justamente transfiriendo información. Acá les vuelvo con Santiago Ramón y Cajal y les comparto esto que decía, bueno, de alguna manera pone un poco lo que es un aspecto hasta filosóficamente interesante, y es que nosotros cuando estudiamos el cerebro, ¿quién estudia el cerebro? El cerebro. Entonces, el cerebro es el que se estudia a sí mismo. El cerebro es el que se trata de comprender. El cerebro es el que te trata de entender, cuidar y curar, ¿sí? Entonces es como algo re interesante. Y eso ya lo ponía como, bueno, una gran conquista. Y de hecho, aún hoy en día, mucho tiempo después de Santiago Ramón y Cajal, el cerebro sigue siendo la estructura más maravillosa y compleja y todavía poco comprendida y conocida del universo. Hay otras técnicas, se llaman imagenológicas, que permiten cortar artificialmente, no físicamente, cortar artificialmente el cerebro y ver cómo está formado y qué regiones del cerebro se activan en cada momento, incluso cuando se están haciendo cosas. Uno puede estar sacando un cálculo, respondiendo una pregunta, y bajo un resonador magnético se puede estar analizando qué partes del cerebro se activan, qué partes se iluminan. Eso, y también los caminos que hay entre distintas regiones del sistema nervioso. Esto simplemente es un dibujo, es algo más artístico de lo que serían las conexiones de las neuronas, que esta neurobióloga brasilera, Susana Herculano, calculó con una técnica que desarrolló, con una metodología que desarrolló, calculó que nuestro cerebro tiene 86 billones de neuronas, 86 millones de neuronas. Tantas son las neuronas como elementos en el universo, en el espacio. Y están conectadas entre sí por alrededor de 1 trillón, o sea, otro millón más, multiplicación por otro millón más de contactos sinápticos. Hoy en día podemos ver también por otro tipo de técnicas, como es la electroencefalografía, que se
inventó ya en el siglo pasado, pero hoy en día se pueden hacer electroencefalografía de alta densidad y registrar la actividad eléctrica generada por las neuronas. Ustedes habrán ido al médico y algún día les puede haber mandado a hacer un electrocardiograma, ahí que estamos midiendo la actividad eléctrica generada por el corazón. O un electromiograma, la actividad eléctrica generada por las células musculares. O un electroencefalograma, y esa es la actividad eléctrica generada por las neuronas que están en nuestro cerebro, no en todo el cerebro, las neuronas que están en la parte superficial, que es como que fuera la cáscara de la naranja, pero que en nuestro cerebro se llama corteza cerebral. Y hay investigadores que colaboran con artistas, como por ejemplo en este caso es un investigador, Adam Gazeley, en Estados Unidos, que colabora con este artista, que ahora no puse el nombre, perdón, pero lo puedo buscar y se los comparto después. Él es un percusionista, bueno, y él además está convencido, y tiene razón además, que la música también cura. Y lo que hacen es registrar la actividad eléctrica del cerebro a través de este equipo de electroencefalografía y proyectarla en un modelo tridimensional, que es ese cerebrito que está dando vueltas. Ese es el cerebrito de este artista, que se reconstruye a partir de las imágenes tomográficas. Y sobre esa reconstrucción tridimensional se proyectan las zonas del cerebro que están activas en cada momento a momento, nota a nota que él está tocando, ¿sí? Y incluso más, él, estando viendo su propio cerebro, puede hacer actividades que modulen lo que él está viendo que está pasando, ¿tá? O sea, que el cerebro controlando el propio cerebro. Bien, así que entonces, ahora que repasamos un poquito de lo que es la neurociencia y cómo está el sistema nervioso formado, vamos a lo que serían los efectos de la meditación sobre el sistema nervioso. ¿Cómo estoy de tiempo? Bien. Bien. Bueno, no, estamos bien, con 20 estamos bien. Así que entonces vamos a ver los efectos de la meditación sobre el sistema nervioso. Y para esto les voy a traer uno de los primeros artículos que se hizo. Esta autora es Sarah Lazar. Sarah Lazar trabajó en el Harvard Medical School en Boston y trabajó justamente con personas que realizaban, digamos, que eran meditadores experientes, ¿no? Y hizo estudios de resonancia magnética. En este caso la foto no es de ella, es de los dos autores que le comenté antes y que trabajaban incluso con un monje que es Mathieu Ricard, un monje que en realidad también es biólogo molecular, creo que es. Y entonces lo que estudió es qué pasa con el espesor de la corteza cerebral, eso como que fuera la cáscara de la naranja que tenemos cubriendo nuestro cerebro, en estas personas que que practican la meditación, que son experientes practicadores de meditación. Les pedían, o sea, hicieron una población, o sea, no es que cualquiera se podía anotar, tenía que tener alrededor de 10 años de haber practicado, un promedio de más o menos 5 a 6 horas semanales de meditación, tenían que haber hecho un entrenamiento profundo, vivencial, de unas 4 semanas también. Y bueno, a ellos, en esas personas, estudiaron por una variante de la resonancia magnética, estudiaron qué pasaba con la estructura del cerebro. Y acá, en esta imagen que ustedes tienen acá, es el cerebro visto del lado derecho, del lado izquierdo, el izquierdo arriba, el derecho abajo, y a la derecha visto de abajo. Y lo que encontraron es que ven esas zonas, tienen todo el cerebro como gris, ¿no? Y se ven en tonos de naranja y de amarillo zonas que tienen un espesor diferente, ¿no? Con el control, vendría a ser. Y entonces encontraron que hay distintas regiones que tienen un espesor diferente en la corteza cerebral. Y a su vez vieron que ese espesor diferente, el cygnus, acá se dice, está relacionado con el cambio en la respiración, en la frecuencia de la respiración que la persona desarrolla.
Bien, esto sería una de las primeras evidencias. Luego también encontraron qué pasaba con la densidad del tejido nervioso. La densidad nos habla de cuán compactadas están las celulitas en el tejido nervioso. Y encontraron que hay un área que se llama hipocampo. Hipocampo se llama porque en realidad se parece al caballito de mar, esa región, y está como acá a los costados, ¿no? Hacia adentro, pero a los costados en el cerebro. Y encontraron que si comparaban el tamaño, digamos, la densidad de esta región entre meditadores y las personas control, había un aumento muy importante en la densidad. Pero no solamente allí, también encontraron que había en la corteza cingulada, como se ve acá, en A, y esta parte de acá que es el cerebelo, que es vinculado a lo motriz, pero también a lo emocional y a las percepciones. También a nivel de la unión temporoparietal, ¿sí? Como se ve acá, y con un pico en el giro medial, y en el tronco encefálico. Esto es un corte, el cerebro está, en la primera, el cerebro está cortado así, o sea, como que fuéramos en esta dirección, y mirado desde el medio. En la del medio está como visto desde afuera, mirado así del costado. Y en la de la derecha es como que hiciéramos un corte y separamos el cerebro con el tronco encefálico, que es esa parte blanquita que está en el medio. O sea, esto acá es el cerebelo, esta partecita es el tronco encefálico, y acá vendría los hemisferios cerebrales, y estamos mirándolo desde abajo, ¿tá? Adelante sería la derecha, atrás a la izquierda, y a los lados sería arriba y abajo. Y acá simplemente en gráficas, ¿qué pasa con la densidad en esas regiones? Corteza cingulada posterior, cerebelo en la parte lateral, y el cerebelo y el tronco encefálico en la derecha. O sea que en todas esas regiones hay un cambio físico, ¿no? La estructura del sistema nervioso cambia. Pero también cambia la actividad cerebral. Y acá les traigo el trabajo de este autor que se llama Anthony Lutz, que en realidad pertenece al grupo de Richard Davidson, que fue el que les presenté antes, que escribió uno de esos libros tan interesantes sobre meditación. Y es Mathieu Ricard, que en realidad es un científico, pero que también se dedicó a la meditación como forma de vida. Y entonces, acá simplemente para que vean que cuando nosotros registramos la actividad cerebral, que es la suma de las muchas corrientes, de las miles y miles de neuronitas que hay en la corteza, uno puede ver que ese trazo va cambiando en el tiempo, pero además cambia de acuerdo a las situaciones. Y el cambio principal que tiene el trazo es en la frecuencia, es decir, cuán cerquita están los piquitos entre sí. Pues una frecuencia baja sería así, una frecuencia intermedia sería así, una frecuencia más alta sería así, una frecuencia muy alta sería así, como piquitos uno al lado del otro, ¿tá? Entonces, esas ondas de distintas frecuencias se llaman con nombres, y son delta, la de más baja frecuencia, tita y alfa de frecuencias intermedias y cada vez mayor, beta un poco mayor y gamma un poco mayor. Y cada una de esas bandas se ha visto que predominan en distintas situaciones, estados mentales y cognitivos. Por ejemplo, las ondas alfa aparecen cuando uno comienza una meditación, y eso está relacionado con que en general cuando uno hace una meditación cierra los ojos. Entonces cuando cierra los ojos estamos dejando se deja de ingresar información del exterior, y hay grupos de neuronas del cerebro que dejan de estar como descargando distraídas, separadas entre sí, sino que empiezan a descargar todas más o menos a la vez. Entonces, eso que se llama la sincronización de las neuronas hace que las ondas, en vez de estar todas entreveraditas y picudas y de alta frecuencia, pasen a tener un poquito más baja frecuencia, ¿sí? También pasa con las ondas tita, que justamente en la meditación, pero cuando llegamos a estados profundos de meditación, es que aumentan. Y, a ver si funciona. Esto
se puede hacer en un, digamos, cuando uno va al médico, le pueden hacer un electroencefalograma, pero también podemos nosotros controlar qué pasa con nuestras ondas utilizando una vincha. Hay varias marcas, no quiero hacer propaganda, pero a ver si esto está andando bien. En este momento, a ver, tenemos que esperar. Todavía no hay nada, yo me morí. Es para adelante. No, soy yo la que tengo que tratar de que esto haga buen contacto, porque solamente cuando hace buen contacto empieza como a conectar y mandar la información. Entonces tiene que ser cuando están los puntos rellenos. A ver, yo me tengo que quedar quietita. Ahí. ¿Ven? Ahí mostrar. Entonces, eso que ven ustedes en la tablet son las distintas bandas de frecuencia de mi electroencefalograma, ¿sí? Es decir, la banda está enviando por Bluetooth el registro a la aplicación en la computadora, y la computadora lo que hace es un espectro de frecuencia y está separando a los componentes de frecuencia entre sí y representando gráficamente con líneas de distintos colores las distintas bandas, ¿sí?, que ustedes acaban de ver que existen en el electroencefalograma. Claro, si tuviéramos tiempo y yo fuera meditadora de verdad, que no lo soy, podríamos hasta hacer una demostración, ¿no?, de meditación y ver, bueno, esperando un tiempo y estando en un lugar adecuado, ver cómo cambian las ondas entre sí. ¿Podemos hacerlo? ¿Querés? Ah, claro, sí. Podemos hacerlo, exacto. Muy bien. Entonces, no, pero me gustaba que vieran que es algo que es posible hacer. Y es más, hay gente que, de hecho, lo hace como porque quiere controlar que su meditación sea buena, entonces usan estos aparatitos para justamente controlar. Bien, entonces, en este trabajo, Anthony Lutz lo que muestra es qué pasa con las ondas tita, que como recién vimos son las que se activan más cuando estamos en meditación profunda, que pasan con personas que son meditadoras. Y en este caso en particular, a ver, no me quiero equivocar, estoy casi segura que en este caso en particular trabajó con monjes, ¿sí? Y lo que veía es que estos serían los distintos registros, secuencias de registros, y en este momento, en el minuto, acá tenemos el tiempo, y ves que dice estado de reposo, y acá a los 45 aparece el inicio del estado meditativo, ¿sí? Y lo que ustedes ven acá en estas gráficas es qué pasa con esas ondas justamente cuando comienza el estado meditativo. Y eso se repite una y otra vez y otra vez y otra vez, y siempre pasa lo mismo. Las ondas aumentan y mucho, ¿sí? Y bueno, estas son otras gráficas que representan lo mismo. Ah, no, este era, ahí me equivoqué. Este era con meditadores, ¿no? Como cualquiera de nosotros que nos dediquemos a meditar. De otro trabajo se hizo con monjes, ¿sí? Monjes que trabajan en el budismo tibetano. Y lo que se trabajó es en la conexión, que también se nombró, creo que fue en el día de hoy, cerebro-corazón. Se analizaron qué pasa con los potenciales evocados cardíacos. ¿Y qué son los potenciales evocados cardíacos? Bueno, nosotros tenemos nuestro corazón que está latiendo todo el tiempo, ¿no es cierto? Tac, 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 tac. Y nuestro cerebro que está funcionando todo el tiempo. Entonces, nosotros podemos hacer un registro continuo de la actividad cerebral y un registro a la par de la actividad cardíaca. Y luego estudiar en el registro de la actividad cerebral qué pasa en los tiempos inmediatamente posteriores a cada latido. Entonces, uno puede tener, desde el punto de vista científico, podemos analizar la respuesta del cerebro a un estímulo visual, la respuesta del cerebro a un estímulo auditivo. Eso se llaman potenciales evocados, o sea, potenciales evocados o provocados por un estímulo visual o auditivo. En este caso, son potenciales evocados por el latido del corazón. Y lo que estudiaron es justamente qué pasa
en esos potenciales evocados en los budistas. Y bien, bueno, ven acá entonces el efecto de la meditación y comparan acá qué pasa miren la diferencia en estas gráficas, entre el reposo y la meditación. Lo mismo acá entre el reposo y la meditación. Y eso pasa en todos lados. Y acá ven el registro. El registro, este sería el artefacto del latido cardíaco, y esto es en gris, la línea gris es lo que pasa en reposo, ¿sí? Y, la verde es lo que pasa en reposo, y la línea azul es lo que pasa, no, me equivoqué. Los dos son el reposo, pero en un caso es el control y en otro caso es el monje, ¿sí? Y en este caso es el propio monje en el reposo y en la meditación. Y ven de nuevo el artefacto, el latido cardíaco, las ondas en un caso y en el otro, y ven acá la diferencia que hay en la situación de meditación respecto a la situación de reposo. O sea que siempre encuentran diferencias, tanto entre estando en reposo, o sea, no solamente cuando estás meditando, lo cual quiere decir que el efecto no es solo durante la meditación, el efecto perdura, ¿sí?, aún fuera de la meditación y se transfiere a la vida cotidiana. O sea que estando en reposo, la respuesta es diferente entre monjes y personas, digamos, controles, y a su vez para el propio monje es distinta si está en reposo o si está en meditación. Sí. ¿Cómo? Sí, también baja la frecuencia cardíaca. Al principio, ¿se acuerda que lo mencionamos eso? Exacto, baja la frecuencia, pero hay otra cosa más que pasa con la meditación, porque la meditación aumenta la actividad del parasimpático. Entonces, y el simpático, ¿se acuerdan que contrarrestaba al simpático? El simpático aumenta la frecuencia, el parasimpático la baja. Entonces, la meditación, al aumentar el parasimpático, lo que aumenta también es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿sí? La variabilidad sería eso, cómo cambia la frecuencia en el tiempo. O sea, baja la frecuencia y aumenta la variabilidad, lo cual las dos cosas son buenas. Estoy con 5, ¿no? Perfecto. Bien, y esto simplemente, de repente son 3 diapositivas, pero la puedo resumir en una. También uno puede estudiar qué pasa o qué regiones del sistema nervioso están activadas cuando nos ponemos a meditar, ¿sí? Entonces hay una hipótesis de que, de que hay como un ciclo entre lo que es la atención, una de las tipos de prácticas de meditación se concentra justamente en la atención enfocada. Luego puede pasar que, como nos pasa a veces cuando uno hace meditación, que nuestra mente se pone, digamos, distraída con las cosas que nos vienen, de lo que nos quedó pendiente o de lo que tenemos que hacer. Hay un momento que nos damos cuenta que nos fuimos para ese lado, sería acá, o sea, esta sería la atención sostenida. En este momento es cuando estamos pensando en algo que no es lo que estamos haciendo ahora. El momento es cuando nos damos cuenta, y se dice que en realidad ese es el momento de mindfulness, cuando la gente trabaja en mindfulness, ese es el momento de atención plena, cuando nos damos cuenta que nuestra mente está errante, y hay entonces una reorientación de la atención hacia lo que es la práctica meditativa. Ese es el ciclo de la meditación. Y justamente estos autores lo que hicieron en las publicaciones del año 2012, registrar también por imagenología qué regiones del cerebro son las que están activadas en cada uno de esos momentos. Ahí no importa exactamente los nombres, pero ven que hay regiones que están activadas cuando la mente está errante, luego entonces hay otras regiones que es cuando cambiamos la atención y cuando la atención está sostenida y cuando volvemos a la mente errante. Y ahí ellos proponen como un ciclo, ¿no? O sea, confirman, digamos, a través de los estudios de imagenología, este modelo del ciclo cognitivo de la meditación.
Y para terminar, entonces, lo que les traigo es, bueno, lo que hemos empezado a trabajar junto con Tamara Lieberman. Tamara Lieberman es docente de la Universidad Católica del Uruguay y está haciendo el doctorado por Predeciva Biología, yo soy su orientadora, y con Tamara estamos estudiando el efecto del mindfulness, autocompasión y el yoga como control activo, como un abordaje, bueno, para justamente mejorar las competencias emocionales sociales de las maestras en educación primaria. ¿Y esto por qué? Porque nosotros estuvimos, cuando empezamos esta línea de investigación, hicimos, digamos, nos llevó un tiempo bastante de analizar, bueno, quién podría ser nuestra población objetivo, y encontramos que las maestras en Uruguay, al igual que en el mundo, pero en Uruguay más incluso que otros países de América Latina, están expuestas a un estrés intenso. Y bueno, se nos ocurrió poder hacer este estudio para, de repente, de acuerdo a los resultados que tengamos y que por lo visto pueden apuntar en este sentido, promover la formación en estas técnicas meditativas, en lo que es la formación inicial y la formación continua de las maestras. Bueno, estos serían nuestros objetivos, ¿no? ¿Qué pasa con un entrenamiento virtual en meditación autocompasión? Y el yoga como control activo, y lo que hicimos fue hacer una serie de estudios psicológicos, es decir, una serie de encuestas que nos tomó la pandemia, además, en el medio del proyecto de investigación, que tenían que llenar las maestras antes del entrenamiento, hacer el entrenamiento en 9 semanas, hacer nuevamente los test después del entrenamiento y a los 3 meses, y también se hicieron una serie de experimentos con unos test de empatía y unos test de estrés, en los cuales además medimos variables de frecuencia cardíaca y variabilidad de la frecuencia cardíaca, y también registro electroencefalográfico. Y ahora les muestro, bueno, estos son todos los test que hicimos, autorreportados, es decir, primero meditación y autocompasión, ¿por qué? Porque era la primera vez que se hacía estos entrenamientos en mindfulness, autocompasión y en yoga, kundalini, de manera virtual, un test de empatía, porque justamente era una de las cosas que se estaba proponiendo, que la autocompasión no solamente implica una mejora en el autocuidado, sino también en la empatía hacia los otros. Y también utilizamos un test de burnout, de regulación hormonal, de estrés y de bienestar. Entonces, y estos son las tareas de empatía, con estos son los autores, y ese es el tipo de registros que hicimos. Esas son técnicas electroencefalógrafas que nos ayudaron. Y bueno, acá brevemente les presento qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, acá a mano izquierda, un montoncito de gráficas, pero que no vamos a entrar en detalles, son gráficas que están mostrando cómo cambiaron distintos aspectos que tienen que ver con la meditación analizada a través del test de FFMQ, y con la autocompasión, en el test SCS, la empatía, en este caso con el IRI, el estrés con el PCS y el JU con el bienestar con el test de la OMS. Y ven que tanto en la meditación como en la autocompasión tuvo un efecto, o sea que el entrenamiento fue efectivo, y eso impactó en la empatía e impactó en el estrés y, ya termino, y en el bienestar. Es decir, que el entrenamiento en meditación autocompasión logró desarrollar esas habilidades, mejorando el bienestar, disminuyendo el estrés y promoviendo la empatía, que es muy importante a nivel educativo. También tuvo efecto, en cierto modo, el yoga, aunque fue menor en algunos aspectos. Y bien, y este es el test de empatía, la parte experimental, ¿sí? Que también tuvo efecto, y esto lo ven acá, hay una diferencia entre el grupo entrenado con mindfulness autocompasión y el grupo entrenado con yoga.
Así que nosotros concluimos que el entrenamiento virtual en meditación autocompasión cultivó la meditación, cultivó la autocompasión y que esas habilidades desarrolladas por las maestras tuvieron un efecto que se reflejó en el aumento del bienestar, en la disminución del estrés, el aumento de la empatía y, bueno, esperamos que eso entonces pueda ser tenido en cuenta tal vez en políticas públicas. Así que muchas gracias y les dejo ahí mi email. Espero no haberme pasado mucho.